Berlín es una metrópolis vibrante y un punto de encuentro para personas queer de todo el mundo. También para personas trans. En los últimos años, su comunidad se ha hecho cada vez más visible. Las personas trans siempre han existido en todo el mundo y en todas las culturas. La capital alemana desempeña un papel clave en la historia trans desde hace más de un siglo. Gente de todo el globo viene a Berlín para vivir una vida libre de roles de género y normas sexuales conservadoras. Según estimaciones del Senado, en Berlín viven entre 200.000 y 300.000 personas queer, lo que equivale más o menos al 8% de la población. No hay información fiable sobre la proporción de personas transexuales e intersexuales. Existen numerosos y atractivos lugares de encuentro para la comunidad LGTBQI. La revista Queer de Berlín, Sigue Säule, ha recopilado lugares de encuentro en un mapa queer en su página web. Hay centros de asesoramiento, médicos especializados, cientos de locales de fiesta y cafés, así como museos y librerías. Una búsqueda en 4 capítulos en el Berlín de ayer y de hoy. ¿Por qué las personas trans de todo el mundo vienen hoy en día a Berlín? Cómo un pionero cuestionó las reglas sexuales imperantes hace más de 100 años. Cómo Berlín se convirtió en la meca para la escena queer en los años 70. Y cómo viven las personas trans en Berlín y qué problemas tienen hoy día. ¿Pero qué significa ser una persona trans? Veamos la definición. Las personas trans forman parte de la escena queer. Queer es un término colectivo para las personas cuya identidad de género u orientación sexual no se ajusta a la norma heterosexual. Trans es un término general para personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo biológico que se le asignó al nacer. Hay un amplio abanico. Hay personas que se definen como hombres o mujeres trans. Se habla de género binario. Algunas personas no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino y se definen, por ejemplo, como no binarios. ¿Por qué las personas trans de todo el mundo vienen hoy en día a Berlín? Veamos el ejemplo de 2 jóvenes miembros de la comunidad trans. Felicia Rolechke ofrece visitas guiadas en el Museo Gay de Berlín, un museo que se ocupa de temas LGTBQI. Y Holden Madagemy, un cantante de ópera estadounidense que ha echado raíces en Berlín. Im Gegenteil, man kommt von Tisch, man ist beschwert. Was kommt jetzt? Sagt man sich. Me llamo Holden Madagemy y me mudé a Alemania en 2013 porque en este país se encuentra aproximadamente un tercio de todas las óperas del mundo y soy transgénero. Me sentí bien aquí enseguida y he podido realizarme como persona trans en Berlín. Hola, me llamo Felicia. Mi pronombre es ella y soy activista transgénero y guía de museos en Berlín. Me rebelé en 2016, es decir, hace 6 años. Tuve experiencias muy variadas. Fui recibida muy positivamente en el círculo en el que me movía, mis amigos, el ambiente universitario, los contactos sociales. La mayoría de las experiencias fueron muy positivas. Felicia comenzó su reasignación de sexo en 2015, a la edad de 20 años. Vino a Berlín porque quería estar en una ciudad donde pudiera vivir como persona trans. El estadounidense Holden dejó su país de origen para trabajar en Berlín. Pero la carrera profesional no fue el único motivo de su traslado. Lo que hace que las personas trans y queer de todo el mundo lleguen a Berlín se debe en parte a que aquí ya hay una gran comunidad y se sabe que Berlín es la ciudad ideal para las personas trans y queer. La ciudad tiene esa fama en el mundo y Berlín, no me gusta hablar de una utopía, ya que no necesariamente lo es un lugar maravilloso para los trans y los queer. Uno se siente muy seguro viviendo aquí. Mientras en gran parte del mundo no es así, muchas personas trans vienen aquí porque
saben que hay seguridad. Y si proceden de países con regímenes represivos, es realmente muy seguro aquí respecto a otros lugares. Creo que en gran parte es por eso. Aquí hay muchas oportunidades para las personas trans. Existe la posibilidad de formar parte de una comunidad o en otros espacios seguros de toda la ciudad, cosas que las personas trans del resto de Alemania no suelen tener, o al menos no en la misma medida. Esa es la razón por la que muchas personas trans se trasladan a Berlín para vivir aquí. La escena queer de Berlín tiene una larga historia que ha contribuido a que la ciudad se convirtiera en una metrópolis diversa y tolerante. Pero los términos que utilizamos hoy en día para describir a las personas queer son relativamente nuevos. El término transgénero no surgió hasta mediados del siglo XX. Siempre ha habido personas que no podían identificarse con su género asignado, o personas que se veían a sí mismas de forma diferente a lo que la sociedad esperaba de ellas. Como un pionero, cuestionó las normas sexuales imperantes hace más de 100 años. Berlín se hizo mundialmente famosa por su deslumbrante vida nocturna a principios del siglo XX. Menos conocido es el hecho de que también fue el lugar donde se llevaron a cabo las primeras investigaciones revolucionarias sobre la sexualidad y la identidad de género, así como las primeras operaciones de reasignación de género. Fue gracias a Magnus Hirschfeld, un pionero de la sexología y uno de los primeros en investigar científicamente las identidades de género. En 1919 fundó el Instituto para la Ciencia Sexual de Berlín. En su investigación acuñó el término ya obsoleto de travesti, para describir a personas que hoy se describirían como trans. Exploró todo el espectro de la identidad de género y la sexualidad. En su consulta médica ayudaba a las personas y les aconsejaba sobre su sexualidad. Dio a la gente un vocabulario para lo que estaban experimentando y ofreció ayudas concretas, por ejemplo, en el caso de los hombres y las mujeres trans. Les ayudó con una temprana cirugía de reasignación de género, con terapia hormonal, con cirugía plástica, con medidas prácticas como la depilación. Así que realmente contribuyó a cambiar la vida de muchas personas. James Conway tradujo al inglés el libro de Magnus Hirschfeld, El tercer sexo de Berlín, publicado a principios del siglo XX. Fue una de las primeras obras sobre la subcultura queer en Berlín. Hirschfeld formó parte de la escena y dio a conocer lugares de encuentro como el Club Berlinés de Travestidos El Dorado, que más tarde fue cerrado por los nazis. En la época de Weimar vivía Lili Elbe, a quien conocemos por el libro y la película La chica danesa. La cinta La chica danesa de 2015 redescubrió para el público la historia de Lili Elbe. La danesa y artista trans causó mucho revuelo mediático. En 1930 fue una de las primeras personas intersexuales en someterse a una cirugía de reasignación sexual. En aquel entonces, Lili viajó a Alemania para realizarse la operación. Lili vino de Dinamarca para consultar a Magnus Hirschfeld, quien le asesoró durante la cirugía de reasignación de género. Magnus Hirschfeld no solo fue médico y científico, sino también fue defensor de los derechos de las personas queer. Además, ayudó a redactar una revolucionaria normativa de Berlín de 1909, que permitía a las personas trans vestirse como quisieran en público y en el trabajo, sin temor a ser detenidas por delitos de orden público. Hirschfeld negoció un acuerdo con el jefe de la policía que fue el siguiente. Hirschfeld expide un certificado médico, hace un diagnóstico que certifica travestismo. Con este diagnóstico, la persona trans va a la jefatura de policía y solicita la expedición de un certificado que dice que esa persona es un travesti. Se pone una foto de pasaporte y un sello del jefe de policía.
Cuando esa persona trans va por la calle y viene la policía para detenerla, ella puede mostrar el certificado de travesti. Entonces, la policía puede prescindir de detenerla y acusarla. Es decir, que era una forma de evitar la persecución legal. Y ese fue un hito importante que se estableció en 1909, por así decirlo, por iniciativa de Hirschfeld. Hirschfeld se adelantó a su tiempo, pero no todos estuvieron de acuerdo con sus intentos de reforma. Los nacionalsocialistas en particular veían en él todo lo que despreciaban de la República de Weimar, que consideraban anti-alemana. En 1933, cuando tomaron el poder, saquearon la biblioteca de investigación del Instituto de Hirschfeld. Fue uno de los primeros objetivos de la quema de libros de los nazis. En esta quema de libros, los nazis marcharon levantando el busto de Magnus Hirschfeld para mostrar el trofeo que habían sacado del instituto, con el fin de transmitir el mensaje simbólico de que el espíritu del período de Weimar iba a ser extinguido. Y este busto y todo el material escrito arrojado al fuego. Era casi un ritual pagano para limpiar a Alemania de, entre comillas, tendencias impuras. Magnus Hirschfeld se encontraba en una gira internacional de conferencias cuando los nazis tomaron el poder y devastaron su instituto. Nunca más volvió a Alemania. Sabía que como socialdemócrata, homosexual y judío, su vida peligraría en el Tercer Reich. Cuando Magnus Hirschfeld murió, era un hombre quebrado. Murió justo el día de su cumpleaños, pero murió después de haber visto cómo la obra de su vida estaba siendo pasto de las llamas. La influencia reformadora de Hirschfeld se acabó con la dictadura nazi. El espíritu libre de Berlín desapareció durante décadas y con él las libertades por las que habían luchado las personas queer. Pero luego llegaron los años 60 y 70. ¿Cómo Berlín se convirtió en la meca para la escena queer en los años 70? Cuando Berlín aún estaba dividida por un muro, había espacios en ambas partes de la ciudad donde las personas transexuales y queer podían desenvolverse, aunque de forma diferente. Berlín Occidental era realmente un refugio seguro en aquel entonces. Podías vivir aquí sin ser molestado. No teníamos ningún derecho, pero podíamos conseguir todo lo que necesitábamos. Había una comunidad trans, es decir, que podíamos comunicarnos entre nosotros. Ya existían redes básicas, lo cual es importante porque se necesita información. Y eso existía en Berlín Occidental. La comunidad trans era pequeña, pero existía y no te sentías solo. Nora Eckert escribió un libro sobre su vida. Cuando llegué a Berlín Occidental a finales del 73, oí hablar por primera vez de las personas trans. Eso tuvo un significado muy grande para mí, porque vi que era posible vivir de esa manera, que esas personas realmente existían. Cada noche había un espectáculo nocturno de travestidos. Era algo muy especial, pero también fue una oportunidad para que yo entrara y viera a las personas trans que estaban en el escenario. No solo había personas trans, también había hombres homosexuales que habían hecho del travestismo una profesión. Además había mujeres transexuales y verlas fue algo muy, muy especial para mí, porque entonces pude ver con mis propios ojos que era posible vivir así. Probablemente la actriz trans más famosa de la época era Romy Haag. Con sus fiestas ayudó a convertir Berlín Occidental en un punto de encuentro para los marginados y la escena artística. Nacida en los Países Bajos, llegó a Berlín a principios de los años 70. Antes había bailado en el famoso club nocturno Alcázar de París. Era un ídolo absoluto, por supuesto. Tenía un aspecto increíble y eso ya la convertía en un modelo a seguir.
En 1974, Romy Hack abrió su club travesti Chez Romy Hack en Berlín Occidental. Rápidamente se convirtió en un local popular para personas queer y estrellas internacionales. El club se convirtió en un lugar de encuentro para todos los que querían salir de fiesta en un ambiente tolerante. En esta época, Romy Hack empezó a salir con David Bowie. El cantante jugaba con los roles de género apostando por un look andrógino. En Rebel Rebel canta sobre una madre confundida porque su hijo no se ajusta a las normas. Atraída por el espíritu libre del Berlín de la época, la bailarina Marlo LaFantastique llegó a la metrópoli desde Estados Unidos. Le gustó tanto la ciudad que se quedó 30 años. También trabajó con Romy Hack. Bueno, era una estrella que venía de París y ya tenía un nombre. Vino a Chenou, donde trabajamos juntas durante 6 meses. Era una persona tranquila y alegre. Antes de Chez Romy Hack estaba Chenou, el llamado teatro travesti más antiguo de Berlín. Existió desde 1958 hasta 2008 y fue conocido en toda Europa. Tenía un contrato exclusivo con el propietario original y fundador de Chenou para trabajar allí. Había dejado Nueva York para ir a Berlín. Cuando mi contrato en Chenou terminó después de un año, me quedé y trabajé en otros clubes, cabarets y teatros. El cabaret y sobre todo el travestismo estaban de moda en aquella época. Marlo se sentía más cómoda y aceptada como mujer trans y artista en Alemania que en Estados Unidos. En Estados Unidos era diferente. Había otro tipo de política. Las chicas sufrían mucha discriminación. Berlín era simplemente diferente. Alemania me gustó. Fue muy emocionante. La gente era magnífica y muy abierta, y les encantaba el travestismo. Los clubes nocturnos y los vaudevilles conformaron la imagen de Berlín Occidental en todo el mundo. En Berlín Oriental también había una pequeña escena queer. En la Alemania socialista, Nadia Schallenberg vivió abiertamente como mujer trans y se involucró como activista en grupos de la comunidad queer. Uno de sus lugares de reunión más importantes, el Sonntagsclub, sigue existiendo el día de hoy. Berlín era un crisol de todo tipo de personas en la RDA, de intelectuales, de homosexuales, de artistas y de locos. En los años 80 la gente no tenía mucha información, ni en el oeste ni en el este, y lo que se oía en los medios de comunicación era muy negativo. Uy, un hombre con ropa de mujer. Era algo que solo se veía en las películas. En Berlín Oriental, Charlotte von Malstorff fue una pionera de la comunidad trans. Desde los años 50 coleccionaba objetos cotidianos y los exponía en la ya legendaria casa solariega de Malstorff. Así nació un museo de la época Gründerzeit del siglo XIX, que se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad queer. Después de salir del armario, conocí a Charlotte. Así fue como entré en la escena. Lottchen ya era conocida en la escena en tiempos de la RDA, y tras la reunificación creció su popularidad. Charlotte von Malstorff fue condecorada con la Cruz Federal del Mérito en 1992. Murió en 2002. También ella allanó el camino para el Berlín tolerante de hoy. Una exposición en el Museo Gay de Berlín conmemora los esfuerzos de activistas trans como Charlotte von Malstorff y Nadia Schallenberg.
¿Cómo viven las personas trans en Berlín y qué problemas tienen hoy día? Hay muchos lugares en Berlín que pueden funcionar como un refugio seguro para las personas trans, pero eso no es así en toda la ciudad. Hay muchos delitos de odio, violencia y discriminación en las calles, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros entornos sociales. Es difícil evaluar el impacto real de la violencia contra las personas queer. Hasta ahora las autoridades solo han registrado una parte de los delitos contra el colectivo LGTBQI. En 2020, Berlín fue el primer estado federal en presentar un informe de seguimiento de la violencia homofóbica y transfóbica. En 2021, el Centro de Asesoramiento a Víctimas Maneo registró un aumento significativo de las denuncias de discriminación y agresiones, pero los casos no denunciados podrían alcanzar el 80 o 90%. Se denunciaron 731 casos de insultos, amenazas y agresiones contra personas transgénero, hombres gay y mujeres lesbianas. En la fase intermedia, en la que no se sabe si eres hombre o mujer, la gente se enfada mucho. Se enfadan porque no pueden entenderlo. Te escupen. Un chico me disparó con una pistola de agua. Ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Una vez estaba caminando hacia mi casa a altas horas de la noche y un chico pasó por delante de mí en su bicicleta y me acosó. Fue realmente aterrador. Era muy tarde y no había nadie. No es solo el miedo a los delitos de odio lo que preocupa a los miembros de la comunidad trans. Los que esperan un tratamiento médico rápido y sin complicaciones en Berlín también pueden verse decepcionados. Si hablamos concretamente de Alemania, existe el problema de las enormes barreras para que las personas trans entren en los centros médicos y obtengan información sobre los tratamientos de reasignación de género. Otro problema son las largas esperas para acceder a las terapias de sustitución hormonal u otros tratamientos médicos, y los procedimientos son discriminatorios y humillantes. A pesar de los muchos obstáculos, las personas trans son cada vez más visibles en la sociedad, incluso en la política. En 2021, los votantes alemanes eligieron a las 2 primeras mujeres trans para el Bundestag. A nivel internacional, el foco está puesto en estrellas de Hollywood como Elliot Page o Michaela J. Rodríguez. Cada vez hay más concienciación. Ha habido muchas décadas de activismo, resistencia y de personas que asumieron riesgos. Particularmente las que no podían ocultar quiénes eran antes y quiénes son ahora. A menudo se trata de personas que no encajan en categorías y que no pueden esconderse. Son personas trans y que se presentan como trans. La historia de la comunidad queer en Berlín sigue siendo importante hoy en día, porque nuestros precursores hicieron un gran trabajo como pioneros en condiciones muy duras. Su trabajo y su pasión nos permiten hoy tener este espacio, saber más y entender lo que significa ser trans, ser queer. Estoy muy agradecida por ello. Especialmente para la gente queer, es importante honrar a estas personas. Las personas que han luchado por nuestras libertades, que han muerto por ellas, que han sufrido por ellas. Es importante reconocerlo cada vez que sales del armario y eres queer. Aunque la lucha por una mayor tolerancia y diversidad continúa, lo conseguido hasta ahora da esperanzas. Como persona trans en Berlín, veo que la comunidad está cada vez más interconectada y que hay más atención. Además, es cada vez más fácil vivir como persona trans en Berlín. Berlín es definitivamente mi hogar y quiero que siga siendo mi hogar. Ja, eine Handlung, klar wie der Tag. Da weiß man, woran man ist. Das ist unser Fall, sagt man sich. Creo que como artista y como cantante probablemente me mudaré un par de veces por trabajo, pero Berlín siempre será mi hogar. Berlín, la capital del arco iris. No es un paraíso para las personas trans, pero sí un refugio para las personas queer que buscan una comunidad abierta.
y comenzó a hacerlo hace más de un siglo. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde Berlín. Chao y hasta la próxima.